lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Tú puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y el poder. Al único y sabio Dios sean dadas toda la alabanza y supremacía, mis queridos, porque hace obras maravillosas y en este momento ha permitido que su pueblo se congregue. Su pueblo se reúna no importando el lugar, no importando las circunstancias. Los hijos de Dios estamos aquí presentes para escuchar su bendita palabra. Alabado y glorificado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno de vosotros por estar ahí justo donde el Señor Jesucristo lo había planeado mucho tiempo ya atrás, de que nosotros seríamos alumnos en esta bendita escuela. Una escuela que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Bienvenidos todos ustedes, vamos a estudiar la lección. Antes de iniciar, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros grupos motivadores. Sí, claro que tenemos grupos que nos motivan. Tenemos el grupo mismo de este trabajo que estamos haciendo a través de YouTube, en donde los hermanos, este equipo misionero que sábado a sábado, semana a semana nos pone sus mensajes y nos detalla de qué lugar nos están comunicando, queridos. Nosotros guardamos en nuestro corazón y ningún sábado pasa
que no oremos por todos ustedes, por todos los hermanos que ven el programa, por los que están suscritos y especialmente también por los que nos animan a través de sus oraciones. Quiero mandar un saludo especial a Corderitos en Acción. Que Dios bendiga muy grandemente al ministerio infantil, a todas las maestras que han asumido el cargo. Dios les bendiga grandemente. Les habla una maestra de niños también. Muchos años he dedicado todas mis fuerzas, todo mi talento al trabajo infantil y Dios me ha bendecido grandemente. Queridas maestras, perseverad. Una persona que ama a un niño, que es capaz de sonreír y de hacer su vida alegre, es una persona bendita en mil maneras. Que Dios te bendiga grandemente, querida hermana, querido hermano, a los líderes de la iglesia que siempre propician una ocasión para que los niños tengan un espacio, tengan su programa. Adelante, siempre adelante. También quiero mandar un saludo muy afectuoso a las personas de la tercera edad, a aquellos que han marcado su vida con la experiencia misma del servir a Cristo a través de los años. Aquellos que quizás no tienen la facilidad de poder abrir el celular y poder conectarse, sino que piden ayuda quizás a sus hijos, quizás a los nietos. En especial en este momento, en esta semana he recibido la comunicación de una pequeñita, de una niña que se llama Ismari. Y me saludaba y me decía, hermanita. La niña me decía que quería presentarme a su bisabuela, sí, quien escuchaba el programa y ella le acompañaba. Me conmovió mucho este momento de la comunicación y le dije que le iba a mandar un saludo especial y acá Ismari te estoy mandando un saludo especial. Que Dios te bendiga. Nuestra hermanita reúne en la iglesia de Villa El Salvador, Lima, Perú. Ella es uno de los pilares grandiosos de esta iglesia, como siempre son nuestros hermanos mayores que han estado ahí firmes en el pie de lucha a pesar de todas las circunstancias que hemos podido pasar. A ti, mi querido hermano, que Dios te bendiga grandemente en donde estés. Quiero que sepas que te apreciamos mucho, te estimamos y quizás no tienes la facilidad de poder conectarte como decía hace un momento, pero Dios hará propicio la ocasión y las personas que te rodean para que puedas sintonizar semana a semana este programa y nosotros te podamos acompañar un momento. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a iniciar el estudio de la lección 14, sábado 2 de abril. El tema es el maltrato del Mesías, cuyo propósito tiene, hermanos, que reconozcamos el amor infinito de nuestro Dios, el sacrificio más grande que pudo hacer por amor a ti y a mí. Y es tiempo que tomemos decisiones determinantes y no solamente seamos simples oidores, sino hacedores de su palabra. El Señor hoy te está llamando, hoy que todavía hay tiempo de gracia, acojámonos a Él, vengamos a este oportuno socorro, querido, pero el tiempo nos anuncia que ya muy pronto viene nuestro Mesías, y no como un ser ya dispuesto a ser maltratado, vituperiado, y todo lo que podemos ver a través de esta lección, sino Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea ese momento, querido. Tú y yo estaremos levantando las manos, recibiendo a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien tanto hemos esperado y nos llevará para vivir siempre a su lado, felices, en aquel lugar donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá separación, estaremos todos juntos. Empecemos la lección con una oración. Gracias, Padre mío, por esta ocasión tan especial, Señor, por este encuentro, este contacto bendito que tenemos contigo, Señor. Te podemos percibir a través de tu palabra, Señor. Háblanos. Toma como instrumento a tu siervo y dirígenos para estar prestos y captar las enseñanzas que tienes a través de esta lección. No nos desampare y bendice a todo el pueblo, Señor, que en este momento va a poner atención porque quieren serte fiel, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido maltratado y humillado?
¿Alguna vez te has sentido marginado y excluido por causa de la palabra de Dios? ¿O quizás por otra cosa? ¿Has sentido que se han burlado de ti? ¿Has sentido el desprecio alguna vez? Eso y mucho más sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que sufrir porque el sufrimiento es parte del sacrificio para perdón de los pecados. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Él se humilló de manera voluntaria a sí mismo y cargó con la mortalidad del hombre. Cristo, en su naturaleza humana, fue mortal, pero en su divinidad es fuente de vida para el mundo. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, la ira de Dios, la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. Sin embargo, voluntariamente dio su vida para darnos vida y sacar a la luz la inmortalidad. Eso fue humildad. En el Calvario, Dios permitió a la humanidad hacer lo peor a Jesús. Satanás pensó que había ganado la guerra, pero fue a través de la cruz que el Hijo de Dios triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Todo el tesoro del cielo fue derramado en un solo regalo para salvar al hombre caído. Hoy desarrollaremos el maltrato del Mesías, primera parte. Con nuestra fe puesta en Dios, les damos la más cordial bienvenida al estudio bíblico. La lección tiene 3 hermosos subtemas. El primero es autoconciencia ante el desprecio. El segundo, como presa en las fauces de leones. Y el tercero dice, sus heridas. Vamos a dar inicio al desarrollo de la lección. Y la interrogante 1 dice, según el Salmo profético, ¿qué exclamación de angustia severa saldría de los labios del Mesías, sufriente y moribundo? Al no recibir respuesta de su padre, ¿dejó de orar? ¿Qué le hizo posible soportar la hora más terrible? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí sosiego. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice, y cerca de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la lección anterior estudiamos el trato recibido por Jesús en el juicio. Estudiamos la férrea oposición de sus hermanos, las difamaciones y los falsos testigos, ¿cierto? Fue un momento en el cual el verdadero Cordero estaba siendo juzgado injustamente, pero que su respuesta a toda la maldad era el silencio. En esta interrogante, el Salmos profetiza el clamor del Señor Jesús durante todo el proceso. Cristo se aferra a Dios. Él está cargando con los pecados del mundo para salvación nuestra. El Señor ya había sido sentenciado por Pilato a la pena de muerte y había sido entregado al Sanedrín para que ejecutara la sentencia por sedición y blasfemia. La cruz era para la ejecución de Barrabás. Fue puesta sobre los hombros deshechos y ensangrentados de Jesús. Imagínate, mi hermano, el peso de esa tremenda cruz que pesaba 100 kilos aproximadamente, puesta sobre los hombros
heridos de Cristo. Imagínate el dolor. No solo eso, sino que el Señor Jesús estaba muy débil. No había comido, no había bebido. La última vez que lo hizo fue cuando estuvo en la última cena con los discípulos. Observa la imagen. Los sufrimientos, camino al Calvario, comenzaron en el huerto de Getsemaní, cuando había agonizado en conflicto con los ángeles satánicos. Él soportó la angustia de la entrega. Vio a sus discípulos abandonarle y huir. Fue llevado y maltratado por Anás. Llevado a Caifás también. Luego del maltrato de Caifás, fue llevado a Pilato. Después de ser castigado por Pilato, fue enviado a Herodes. Luego del castigo de Herodes, fue devuelto a Pilato. Finalmente Pilato lo entregó a Caifás o al Sanedrín para ser crucificado. Las ofensas, las humillaciones y las burlas iban y venían. Jesús había sido golpeado, herido de tal manera que había perdido mucha sangre y su cuerpo estaba muy débil. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice la profecía del Salmo 22:1. Dios permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillaciones, odio y muerte. Durante el camino al Calvario se produjeron varios hechos. Después del segundo azote, con su cuerpo molido, le fue puesta una pesada cruz, pero sus fuerzas humanas ya no resistieron y cayó desmayado, cayó debajo de la cruz. Aún viéndolo débil, la gente no tuvo compasión de él, sino que se burlaba, lo humillaba, lo insultaba con palabras oeces. Y nuevamente le pusieron la cruz y otra vez se desplomó. Sus enemigos vieron que no podía llevar la cruz, pero nadie quiso rebajarse a su nivel, a ese nivel inferior, para llevar el pesado madero. Nadie quería ayudar. Ningún judío lo hacía porque, según ellos, se iban a contaminar al tocar la cruz de un impostor. Eso les impediría observar la Pascua. Hasta que un gentil que volvía del campo, llamado Simón Cireneo, al escuchar las burlas y los insultos con palabras groseras, que además decían: abrid paso para el rey de los judíos, se detuvo conmovido por este suceso. Tuvo compasión y llevó la cruz. Cada paso que daba este varón, escuchaba palabras repetidas de desprecio hacia Jesús. Claro, él había oído hablar del Señor. No era discípulo de Jesús, pero sus hijos creían en él. Entonces, el cargar la cruz de Cristo fue para Simón una bendición, y agradeció por la providencia de poder ayudar a llevar la cruz del Señor. También muchas mujeres que no eran creyentes le seguían. Algunas lo habían visto antes, otras le habían visto junto a los discípulos predicando, y otras le habían llevado enfermos y dolientes. Muchas habían sido sanadas. Todas estaban asombradas por el odio de la gente, por las palabras de furia de los sacerdotes y príncipes. Pero, a pesar de todo, mostraron simpatía por Jesús.
Entonces, al caer Cristo bajo la cruz, se afligieron y lloraron. Pero el Señor, a pesar que sufría cargando los pecados del mundo, no fue indiferente con ellas, sino que las miró tiernamente y con compasión. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, dijo el Señor. Jesús miraba la destrucción de Jerusalén y veía que muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. Y no solo eso, sino que vio la destrucción final que caerá sobre el mundo. Y este mensaje es también para las madres de hoy. Mateo 27, 46 dice: y acerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús daba cumplimiento a la profecía de Salmos, capítulo 22. Mira, mi hermano, Cristo había conocido gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante su vida. Pero nunca había experimentado la separación del Padre. Entonces, fue en ese momento en el cual sintió lo que nunca había experimentado. Era el momento que Cristo se hizo pecado para salvar al mundo y reconciliarlo con Dios. Era el momento que Dios descargaba su ira sobre su Hijo por causa de nosotros. Por eso que Corintios, en su segunda epístola, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús nunca dejó de orar. Él estaba afligido, humillado, torturado, pero nunca dejó de orar. Se aferró totalmente a su Padre. Solo persistiendo en oración pudo resistir tanto sufrimiento. Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí sosiego. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, dice Salmos capítulo 22, versículo 2 y 3. Por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén, ¿cierto? Cristo, nuestro Señor, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Cristo ya estaba clavado en la cruz y oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo el Señor. A pesar de lo horrible que fue el sufrimiento físico de Jesús, este sufrimiento espiritual, el acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar, fue lo que sintió el Señor en la cruz. Aquel que era uno con el Padre, sintió en su alma la terrible separación, el tremendo abismo que el pecado crea entre Dios y el hombre. Es por eso que con angustia clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora mira, Cristo, a pesar de sentirse desamparado por su Padre, Él nunca renunció a Él. Ejemplo para nosotros, claro, mis hermanos. Nosotros podemos estar colgados en una cruz llena de problemas. Y podemos pensar de que Dios nos ha abandonado. Pero nunca debemos apartarnos de Él. Mis hermanos, la separación que produjo el pecado entre Dios y el hombre no puede ser descrito. Pero gracias al Señor Jesús y mediante su intercesión podemos reconciliarnos con Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según el Salmo profético,
¿Qué exclamación de angustia severa saldría de los labios del Mesías sufriente y moribundo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al no recibir respuesta de su padre, ¿dejó de orar? No, mis queridos hermanos. Él fue perseverante en la oración. ¿Qué le hizo posible soportar la hora más terrible? El constante clamor. Pregunta número 2. El subtítulo dice autoconciencia ante el desprecio. A pesar que el Salvador fue el Hijo de Dios, ¿cómo se consideró a sí mismo? ¿Qué soportó? ¿Cómo se siente naturalmente una persona cuando es despreciada? Vamos a estudiar el libro siempre de los Salmos, porque allí encontramos las profecías. Capítulo 22, versículos del 4 al 7. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Esperaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Marcos capítulo 15, versículo 29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas, y le decían: ah, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas. El Salmo 22, en su totalidad, es sin duda el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, aunque fue escrito por el profeta David, por inspiración del Espíritu Santo, siglos antes que naciera Cristo. Observa bien el verso 6. Allí David describe algo que quizás en nuestra humanidad no podamos entender. Esa magnitud a la cual se rebaja el Salvador del mundo. Mas yo soy gusano y no hombre. ¡Qué frase, mis hermanos! Yo soy un gusano. El Señor Jesús en su agonía se sentiría incluso el más pequeño de los animales. Cristo se consideraría como un invertebrado y despreciado gusano. Eso se sentiría el Señor para los líderes de Israel. Jesús era como un gusano insignificante para muchos. Usted sabe, mi hermano, que para tanta gente un gusano es un parásito, ¿cierto? De esa manera fue tratado nuestro Señor, como algo insignificante, como algo pequeño, como un invertebrado parásito, como un gusano. ¿Y a qué gusano se refería aquí la profecía? Algunos estudios dicen que el gusano referido aquí es el Coccus ilicis, que es un pequeño animal que era responsable de darle color y valor también a los tejidos más caros de esa época. Este gusanito es de color tan rojo carmesí que parece que hubiera sido golpeado y pareciera que estuviera ensangretado. Esto nos enseña que fueron tan grandes los sufrimientos, torturas y padecimientos que Jesús sufrió, que Él quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangretado, como el gusano. Era muy difícil en esa época encontrar algo para teñir los tejidos. El gusanito era escaso, y cuando se encontraba, el precio llegaba a igualarse incluso hasta el precio del oro. Entonces el Señor se hizo despreciable y pequeño para salvarnos. Su sangre carmesí nos cubrió y nos hizo valiosos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ve? ¿Qué más dice el verso? El versículo dice que Cristo sería oprobio del hombre y desecho del pueblo. ¿Qué significan estas dos palabras? Oprobio y desecho. Demos una miradita al diccionario. Para significados.com, oprobio es cualquier cosa que produce deshonra o vergüenza pública. Es algo vergonzante o digno de reproche.
Por lo tanto, oprobio es cualquier cosa vergonzante que se te pone enfrente. Y desecho es algo que no sirve y que debe ser eliminado. Entonces, de esa manera sería considerado Cristo. ¿Sabes por qué el Señor se profetiza como oprobio del hombre? Porque desde el momento de su arresto hasta su muerte en la cruz, sus hermanos le dieron la espalda. Ellos no querían saber nada de Cristo. Aquellos que no estuvieron en contra de él, pero que recibieron a Jesús y fueron sanados, estuvieron apáticos a su sufrimiento. Como que no les interesaba la muerte de un hombre inocente. El Señor Jesús fue abandonado por sus discípulos. Ellos no entendían el suceso, a pesar que Cristo les dijo los eventos que vendrían en Jerusalén. Los discípulos pensaron que era el fin de todo. El pueblo de Dios se sentía avergonzado del mismo Dios, como profetiza Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, mientras que el Señor, dueño del mundo, sufría como ofrenda por los pecadores, sus hermanos, en lugar de mostrar su agradecimiento por la salvación de la raza caída, se unieron para despreciarlo, para odiarlo y para insultarlo. El Señor Jesús se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos, para que mediante el bautismo de sufrimiento y muerte pudiera purificar y redimir a un mundo culpable. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dijo el Señor. Marcos capítulo 15, versículo 29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas, y decían: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. ¿Por qué se burlaban de Jesús con esta frase? Resulta que en una ocasión Cristo subió a Jerusalén, porque se acercaba la celebración de la Pascua. Y yendo al templo, encontró a los vendedores de bueyes y ovejas, palomas, y a los cambistas sentados, haciendo negocios dentro del templo. Entonces el Señor iba a purificar el templo, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos de allí, y les dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casas de mercado. Pero aquí hay algo que los judíos siempre pedían, y eso era una señal. Ellos siempre pedían una señal que demostrara que Jesús era el Cristo. Entonces dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Entonces el Señor les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, el Señor estaba hablando del verdadero templo que se iba a levantar. El Señor hablaba de su propio cuerpo. El Señor dijo que Él es el nuevo y definitivo templo de Dios entre los hombres. Pero ellos decían: 46 años hemos demorado para edificar este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Es decir, que la oscuridad en la cual se encontraban no les permitía ver la luz del entendimiento. Esta frase, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, fue una de las que torcieron los judíos para acusar a Jesús y hablar falso testimonio. Entonces, cuando el Señor estaba en la cruz, los judíos se acordaban de esto y se burlaban. Estas injurias, estas ofensas, estas burlas eran porque habían aceptado el testimonio falso del juicio. Es por eso que decían: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. De esa manera se mofaban del Señor, expresando su desprecio por Él y haciéndole su debilidad y abandono. Lo que no se daban cuenta estas personas era que en ese preciso momento estaban destruyendo el templo, o sea, su cuerpo, y en 3 días lo iban a levantar. Es decir, el Señor iba a resucitar, y eso sucedió. Jesús resucitó al 3er día, ¿cierto?
Mis amigos, la condición de insignificancia a la que llegó a someterse el Señor fue por amor a nosotros. El creador del universo, al ser humillado y despreciado, era considerado como un despreciable gusano, como un oprobio para la humanidad. Entonces, cuando rechazamos el Evangelio, cuando no guardamos los 10 mandamientos de su ley, nos estamos avergonzando de Cristo. Lo estamos tratando como algo insignificante. Lo estamos tratando como un gusano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A pesar que el Salvador fue el Hijo de Dios, ¿cómo se consideró a sí mismo? Oprobio de los hombres. ¿Qué soportó? El desprecio. ¿Cómo se siente naturalmente una persona cuando es despreciada? Como algo insignificante, como un gusano, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Creían sus críticos que el Mesías realmente confiaría en Dios, no en los hombres? ¿Con qué expresiones despectivas hablaron de él, considerándole débil e indefenso? Vamos a estudiar Salmos capítulo 22, versículos del 8 al 11. Confió en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Tú me hiciste estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Mateo capítulo 27, versículo 43 dice, confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy el Hijo de Dios. La profecía dice que los enemigos de Jesús se equivocarían tremendamente al pensar de que Él retiraría su confianza puesta en Dios. Su corazón estaba lleno de incredulidad al pensar que a Cristo le faltaba la fe. Por eso que decían, confío en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es como decir, dice que Dios lo ama, pero Dios no le hace caso. Algo así pensaban los judíos. Sin embargo, Cristo, a pesar de estar en sus momentos más difíciles, humanamente hablando, nunca dejó de confiar en su Padre. Cristo estaba ciertamente lleno de gracia, que conoce su confianza puesta en Dios, pero que no es entendida por el ser humano. De hecho, esta fe verdadera sería objeto de burlas en algún momento. La declaración de la profecía no es más que revelar la frecuente ignorancia y crueldad de los que se oponen a Dios y a su pueblo. Los líderes afirmaban no ver liberación, que llegaría pronto. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Tú me hiciste estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Era la gran fe del Salvador del mundo puesta en Dios. Cristo sabía que estos hechos iban a suceder. Entonces, mientras se gozaban en sus burlas hacia el Señor, aquellos que se consideraban maestros de la ley, aquellos que decían ser la voz de Dios, porque eran puros y profesaban ser expositores de la profecía, repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho, que pronunciarían en esa ocasión. El pueblo de Dios ponía en duda la fe de Jesús. Confió en Dios, libérele ahora, si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Así dice Mateo capítulo 27, versículo 43. Este verso nos presenta
un panorama de cuán alejados estamos de Dios. Se ve cuál es la magnitud del pecado y cuán sometidos estamos al maligno. Mira, Jesús ya estaba clavado en la cruz. Sobre su cabeza ya estaba escrito Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, conocido por sus siglas como Ingrid. Incluso ya habían repartido sus vestidos, burlándose de él. Claramente se observa cómo Satanás estaba en la mente de la gente. Cuando Jesús era tentado por el diablo en el desierto, éste le decía: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? ¿Qué más le dijo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, desde el pináculo del templo. De la misma manera, cuando Jesús yacía clavado en la cruz, los judíos le decían esta frase: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Solo que ahora los ángeles de Satanás se representaban en forma humana. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles. Todos estaban juntos. Y todos cumplían las órdenes del diablo. Claro, ellos, en su ignorancia, no pensaron que a través del tiempo sus actos serían analizados para poder conocer si efectivamente las acciones y decisiones que habían tomado eran las correctas. Todos los hechos hicieron que personas sabias que observaron el acontecimiento de la pasión, crucifixión y muerte de Cristo estudiaran las Escrituras sin descanso, como nunca durante la historia del hombre se había hecho. Ellos comenzaron a realizar comparaciones entre versos o el cruce de versos. Ellos oraron, escucharon, estudiaron las profecías. Ellos reflexionaron y vieron el significado de la misión del Señor Jesús. Todo se había hecho de acuerdo a las profecías. Mis hermanos, después de la resurrección del Señor, muchos hombres estudiaron con convicción las Sagradas Escrituras. Y en el corazón de muchos que fueron testigos de estos hechos, resplandeció la luz de la verdad. Vamos a la respuesta. ¿Creían sus críticos que el Mesías realmente confiaría en Dios, no en los hombres? Los críticos no creían que Jesús confiaba totalmente en Dios. ¿Con qué expresiones despectivas hablaron de él, considerándole débil e indefenso? ¿Confió en Dios? Libérele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Pregunta número 4. El subtítulo dice: como presa en las fauces de los leones. ¿Qué imagen usó el salmista para describir a los opositores de Jesús? ¿Cuán vividamente describieron las palabras dirigidas a sus discípulos, su estado mental, mientras pasaba por un evento terrible tras otro? Estudiaremos Salmos, capítulo 22, versículos 12 al 14. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Estoy derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, derretido en medio de mis entrañas. Mateo capítulo 26, versículos 3, 4 y 38 dicen: entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces él les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Salmo describe los sufrimientos del Mesías. El profeta David describió a las personas que lo atormentaban como fuertes toros, pero toros bravos.
El toro bravo se caracteriza por su fuerza brutal, que cornea y pisotea todo lo que tiene por delante. Aquellos toros profetizados en la profecía eran los enemigos de Jesús. Ellos perseguían a Cristo, bramando como ganado salvaje, gordos y solitarios, llenos de fuerza y furor, llenos de odio, que estampaban y echaban espuma con la bravura. Ellos estaban alrededor del inocente, desde su arresto hasta la cruz. Allí estaban, alrededor de Cristo, con la furia de la incredulidad, listos para atacarlo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Estoy derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera derretido en medio de mis entrañas. Era la descripción física que padecería Jesús desde el momento que dejó de ingerir alimentos. La última vez que había comido algo fue en la noche de su arresto. Los toros fuertes eran los príncipes de los sacerdotes y los escribas, también los ancianos del pueblo, que se volvieron contra él como animales salvajes. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Eran los romanos, quienes confirmarían las sentencias de muerte de un inocente. Derramado como aguas, también dice el verso. El Señor se sentía totalmente vacío. Su cuerpo estaba debilitado por la falta de alimento y los maltratos recibidos, también por la excesiva transpiración de un hombre muriendo a la intemperie bajo el calor del sol. Recordemos que a Cristo lo paseaban como cualquier cosa. Primero lo llevaron a Anás, luego lo llevaron a Caifás, después a Pilato, después a Herodes. Herodes nuevamente lo regresó a Pilato. Por lo tanto, el desgaste físico era tremendo. También el verso dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Lo terrible de la crucifixión era que cuando un hombre comenzaba a perder sangre, su fuerza disminuía notablemente. Y sus huesos se dislocaban o se desunían. Eso significaba un dolor inmenso, mis hermanos. Eso sería lo que sufriría Cristo. ¿Qué más dice el verso? El verso dice, mi corazón es como cera, derretido en medio de mis entrañas. El Mesías moriría por causa de un corazón quebrantado o un corazón roto, como se le conoce en el ámbito de la medicina. Esto lo confirmó el apóstol Juan, cuando vio que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso es el corazón roto de Jesús y derretido, porque en lugar de salir sangre salió agua. Usted sabe que cuando algo se derrite se convierte en agua, ¿cierto? Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Era la última noche de Jesús antes de su muerte y antes que la historia llegara a su fin. Era una noche de luna llena que resplandecía en un cielo hermoso en Jerusalén, sin nubes, todo era silencio. Los líderes de Israel, encabezados por Anás y su yerno Caifás, comenzaron a tramar la muerte de Jesús. Ellos ya habían sobornado a Judas y se preparaban para el arresto de Cristo. Esa trama era escondida. Pero mientras eso ocurría con el enemigo, nuestro Señor caminaba dialogando y educando a sus discípulos. Iban rumbo al Getsemaní. Y conforme avanzaban, el silencio se apoderó de Cristo. Y de pronto dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los discípulos vieron un cambio de ánimo en Cristo. Esa noche estaba muy triste y también estaba callado. Su cuerpo tambaleaba como si se fuera a caer. Cada paso era dado con esfuerzo. Dejaba oír gemidos, suspiraba profundamente, como si le agobiase una terrible carga. Entonces, al llegar al huerto, el Señor
dejó a 8 de sus discípulos y les rogó que estuvieran en constante oración. Con él fueron aquellos discípulos que lo acompañaron en la transfiguración: Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron los que vieron a Moisés y a Elías conversar con el Señor. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Ellos se quedaron allí y el Señor fue un poco más allá. Allí cayó postrado en el suelo. A partir de ese momento sentía que el pecado lo estaba separando del Padre. El pozo era inmenso, oscuro y profundo. Era de tal manera que su espíritu se estremecía ante ella. Pero como humano debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre y debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Satanás estaba listo para la batalla final. El enemigo se había preparado durante los 3 años del ministerio de Cristo. El diablo sabía que era su último intento de destruir al Señor y quedarse con los reinos de la tierra para siempre. La familia humana quedaría en su poder. Pero si fracasaba, perdía toda esperanza de dominio. Y los reinos del mundo llegarían a ser finalmente del Señor Jesús. Y el mismo Satanás sería derribado y desechado para siempre. El enemigo trataba de desanimar a Jesús, de seguir adelante con el plan de salvación. ¿Qué le decía Satanás a Jesús? El diablo le decía: mira, Jesús, la nación que dice ser el pueblo de Dios y que cree estar por encima de las demás, quiere destruirte, sabiendo que tú eres el fundamento, el centro y sello de las promesas hechas a ellos como pueblo peculiar. ¿Qué más le dijo el diablo a Cristo? Uno de tus propios discípulos, a quien has educado y que conoce la verdad, uno de los más destacados de tu iglesia, te traicionará. Por último, le dijo el diablo, uno de tus más celosos seguidores te negará. Y todos te abandonarán. Esto le dijo el enemigo al Señor Jesús. Pero Cristo, por amor a la humanidad, aborrecía todo ese pensamiento. Su agonía era tal que ni siquiera le presta atención al rocío frío de la noche y de sus labios angustiados. Entonces, con cipreses y palmeras como testigos silenciosos, clama y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sin embargo, deseaba fortalecerse, viendo que sus discípulos oraban por él y también por ellos mismos, pero los halló durmiendo. Ese momento era cuando más necesitaba el Señor de sus discípulos, pero ellos dormían. Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí lo hizo hasta que llegó Judas con los líderes y lo arrestaron. Allí estaba el Señor enfrentando las burlas y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura, con el rostro ensangretado y adolorido, con la espalda llena de azotes que sangraban por los golpes y el desprendimiento de pequeñas células de carne que eran arrancadas por el látigo, pero con la mirada que expresa bondad, resignación y compasión por sus enemigos. El Señor no expresaba debilidad, sino fuerza, muy en contraste con el semblante de Barrabás, que era un vil criminal. Mis hermanos, el propósito de Satanás era hacer pecar a Jesús. Él quería provocar que el Señor utilizara su poder divino para defenderse de los maltratos. Sin embargo, Jesús se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes, como el verdadero cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué imagen usó el salmista para describir a los opositores de Jesús? A los toros fuertes de Basán y al león rapaz. ¿Cuán vividamente describieron las palabras dirigidas a sus discípulos, su estado mental, mientras pasaba por un evento terrible tras otro? Fueron palabras de profunda tristeza, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtema como presa en las fauces de leones.
¿Qué describió el salmo profético sobre la debilidad física y la sed que sufriría el Mesías? Vamos a estudiar Salmos capítulo 22, versículo 15. Se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Juan capítulo 19, versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Jesús estaba clavado en la cruz. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios. Quebró su corazón. Él sufría la agonía de la sed. Dios había puesto toda su ira sobre el Salvador. Ya casi la obra estaba terminada. Los ángeles vieron la desesperación del Señor. Las huestes celestiales cubrieron su rostro para no ver la agonía del Señor. El sol, resplandeciente que en esos momentos iluminaba la tierra, se negaba a observar la escena. Era el mediodía, cuando de pronto el sol se ocultó y una oscuridad rodeó la cruz como si fuera una mortaja fúnebre. Todo era oscuridad, como si fuera medianoche. Hasta la hora novena estuvo así. Cualquiera podría pensar que esto se debió a algún eclipse. Eso no fue así. ¿Sabes qué significaba eso? Era un testimonio milagroso que Dios dio para que las generaciones futuras pudieran conocer y aumentar su fe en Cristo. Ahora, en esa oscuridad densa que cubría la cruz, se ocultaba la presencia de Dios, también de los ángeles, solo que la gente no lo veía. Dios estaba con su Hijo. Lo que pasaba era que no lo consolaba. Entonces, aquellos que vieron sufrir al Señor, se convencieron de su divinidad y no se olvidarían de su rostro contemplado. Era esto un gran y hermoso testimonio para la humanidad. Era un momento nada comprendido por sus acusadores, quienes por horas vieron la agonía, pero que a partir de ese momento Dios ocultaría su manto. La nube que rodeaba la cruz hizo entrar en temor a los presentes. Y esporádicamente caían rayos de la nube que dejaban ver la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, había dicho el Señor. Hasta ese momento, todos los presentes sentían un gran temor. Se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, dice el Salmos capítulo 22, versículo 15. Cristo no ingería alimentos ni agua desde la noche de su arresto, como ya te lo dije. Su cuerpo estaba totalmente deshidratado. La obra en la tierra estaba casi terminada. Juan capítulo 19, versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Observa con atención el verso. Allí dice que Jesús sabía que su gran obra, su obra de vida y muerte en la cruz, estaba terminada. El Señor se preparó para entregar su vida y morir, habiendo acabado con su gran misión en la tierra. Su misión tuvo 3 momentos. Primero, un tiempo antes que se cumplieran todas las cosas, como lo dice Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 50. He venido a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla, dijo. Luego, el Señor tuvo un tiempo donde logró todo.
Eso fue cuando se volvió el objetivo de la ira de Dios y juicio de pecado. O sea, desde el arresto hasta el momento en el cual estaba clavado en la cruz y sintió el abandono de su Padre. Es decir, el momento donde voluntariamente se hizo pecado, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el tercer momento es cuando culminó su obra. Jesús exitosamente se ofreció a sí mismo como ofrenda sustituta por el pecado de la humanidad. ¿Qué más nos dice el verso? El verso dice que el Señor tuvo sed. Cristo tenía la lengua seca. Su cuerpo pedía agua. El Señor mostraba tres cosas. Primero, su humanidad. Luego de haber sufrido muchos castigos físicos. Tanto dolor y desgaste. Le estaba produciendo una sed intolerable. Luego, el cumplimiento de las Escrituras. Juan dice que a pesar de todo el sufrimiento, Jesús estaba plenamente consciente de lo que hacía y decía. Así lo dice el Salmo capítulo 22, versículo 15. De hecho, nos indica que él sabía que el propósito por el cual había venido a esta tierra ya estaba cumplido. Y tercero, el abandono del Padre, además de su estado físico. Cristo nos muestra su estado espiritual. Él tenía sed, porque se había hecho pecado por nosotros. Es por ello que la sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre en su vida, con la agonía espiritual que estaba viviendo y con el ser hecho objeto de la ira de Dios. Entonces, para proclamar la victoria sobre el pecado, dijo: tengo sed. A Cristo le ofrecieron a beber en dos oportunidades. La primera vez fue cuando llegaron al Gólgota. Allí le dieron a beber vino mezclado con hiel. En esta oportunidad el Señor lo probó y lo rechazó. Así lo dice Mateo capítulo 27, versículos 33 y 34. Esta bebida servía para adormecer el cuerpo del dolor. Es como si fuera una anestesia. Pero Cristo debía estar con la mente clara, que nada impidiera culminar su trabajo. En esa época era permitido dar a los que eran crucificados una bebida o un sedante, para entenderlo mejor. Eso era con la finalidad de amortiguar la sensación de dolor. Ese brebaje fue ofrecido a Jesús, pero al probarla la rechazó. Cristo no quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Y la segunda vez fue cuando él mismo dijo: tengo sed. Ahora aceptaba un sorbo de un vino muy diluido para humedecer los labios resecos y la garganta seca, para poder hacer un hermoso anuncio, un anuncio final al mundo, con una voz alta y clara. Aquí se cumplió la profecía de David, escrita en Salmos, capítulo 69, versículo 21, que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Después de esto, proclamó la victoria. Consumado es, dijo el Señor. Era el sello de la victoria ante Satanás. Mis amigos, todo lo que escuchas ha sufrido nuestro Señor por cada uno de nosotros. El creador del universo culminaba su obra para que usted y yo podamos estar reconciliados con el Padre. Todos estos padecimientos eran lo que nosotros debíamos sufrir. Esa ira que Dios desató con su Hijo era para nosotros. Pero por amor a la humanidad, el Señor Jesús tomó sobre sí los pecados de todo el mundo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué describió el Salmo profético sobre la debilidad física
y la sed que sufriría el Mesías. La sed fue tal que la boca estaba totalmente seca y su lengua pegada al paladar. Pregunta número 6. El subtítulo dice sus heridas. ¿A qué heridas infligidas por los verdugos del Mesías llamó la atención la profecía? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 22, versículos 16 y 17. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Zacarías capítulo 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Lucas capítulo 24, versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En el Salmo vemos a David profetizando de su más grande hijo, el Mesías. Los enemigos de Jesús desahogaron su ira sobre él mientras colgaba en la cruz. ¿Qué nos dice el verso 16? Perros me han rodeado. ¿Quiénes eran los perros? Los perros a que se refiere la profecía son los sacerdotes, los príncipes y escribas que se unieron a los demás enemigos para burlarse de Cristo. Ellos eran enemigos, burladores, escarnecedores, que rodearon a Jesús en la cruz y buscaron hacer peor su sufrimiento. Me ha acercado cuadrilla de malignos, dice el verso. Son los espíritus de demonios y el mismo Satanás que estaba allí, incitando a la gente para que pueda arrancar de la boca de Jesús un pecado y de esa manera hacer fracasar el plan de salvación. ¿Qué más dice el verso? Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Los clavos traspasaron sus manos y sus pies, pero a pesar de su gran sufrimiento en la cruz, no sufrió fracturas de huesos. Esas heridas son a las cuales llama la atención la profecía. También el verso dice, ellos me miran y me observan. Así dice el profeta. En la cruz, Jesús fue el centro, no solo de burla y humillación, sino también de asombro. Acuérdate del centurión que dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. También la gente se volvía golpeándose el pecho, porque se dio cuenta que habían matado al Hijo de Dios. Ahora, las heridas del Señor sería testimonio para los discípulos después de la resurrección. Zacarías capítulo 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Recordemos que los discípulos aún no comprendían muchas cosas que Jesús les había dicho. Algunos de ellos eran todavía incrédulos respecto a la resurrección. Ellos no recordaban que Jesús les dijo en Galilea que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, cuando María Magdalena, Juana y María su madre van al sepulcro y no lo encuentran, el ángel se les aparece y les dice, Cristo ha resucitado, y les hace recordar el pasaje que Jesús les había dicho en Galilea. Cristo había resucitado, y ellas con mucho gozo van a los discípulos y le dan la buena noticia, pero ellos no creyeron, porque pensaron que todo era una locura. Pasa a vosotros, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, le dice el Señor. Así le escribe Lucas capítulo 24, versículos 38 y 39. Era la aparición milagrosa de Jesús a sus discípulos, que les aseguraba su paz, a pesar que lo habían abandonado. El Señor había regresado del cielo, con todo el poder recibido del Padre. Hermanos, a pesar del sufrimiento moribundo, Cristo seguía padeciendo los ultrajes y las burlas de hombres perversos. Él escuchaba cada palabra, cada insulto de sus enemigos, mientras él los miraba con misericordia. Vamos a la respuesta.
¿A qué heridas infligidas por los verdugos del Mesías llamó la atención la profecía? A las heridas de los clavos de pies y manos. Pregunta número 7. ¿Cuán precisa fue la profecía acerca de su ropa? ¿Qué nos sentimos impulsados a exclamar en vista de la gran sabiduría divina que contó de antemano con detalles minuciosos lo que sucedería al Redentor del mundo? Vamos a estudiar Salmos capítulo 22, versículos del 18 al 21. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para ayudarme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los unicornios. Marcos capítulo 15, versículo 24 dice, y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas, que llevaría cada uno. Juan capítulo 19, versículos 23 y 24 dice, y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica, y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto pues hicieron los soldados. Apocalipsis capítulo 15 versículo 3 dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todas las profecías se cumplían, tal y como fue inspirada por el Espíritu Santo. Y lo escrito en Salmos capítulo 22 versículo 18 también se iba a cumplir. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. El Mesías sería desnudado para ser clavado en la cruz. ¿Sabes, mi amigo? Ojos impíos vieron con insulto la desnudez del Salvador. Y en lugar de sentir misericordia por él, los enemigos aumentaron su alegría salvaje. Pero Dios seguía aferrado a su Padre. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para ayudarme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos de los unicornios. Estos versos muestran no solo el peligro y la pobreza de Jesús, sino la confianza que puso en su libertador. Él, y solo Él es su esperanza. Estas profecías se cumplieron. Marcos capítulo 15, versículo 24 dice, y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suerte sobre ellas, que llevaría cada uno. También Juan capítulo 19, versículo 23 y 24 dice, y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica, y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suerte. Esto pues hicieron los soldados. De acuerdo a la costumbre romana, eran 4 los soldados que acompañaban al condenado a muerte a este lugar donde le crucificaban. De tal manera que les era permitido, al final de la ejecución, repartirse la ropa del crucificado. Su ropa se entregó a los soldados, que lo pusieron en la cruz. El Señor escuchaba las disputas de los soldados mientras se repartían su ropa. Su túnica era tejida sin costura, y dijeron, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? Entonces, estudiando los acontecimientos, viendo el cumplimiento exacto, observando la gran sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, solo nos queda expresar en voz alta, con toda energía, con gozo y con mucho vigor y eficacia, lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es el cántico del Cordero. Es alabanza de victoria del Señor Jesucristo. Canto de liberación de su pueblo que está puesto en los labios de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, porque Cristo demostró un gran poder en la redención de la raza caída. La bondad divina triunfó sobre la maldad, despertando el asombro y admiración. Exalta las obras poderosas de Dios en la creación, y su sustento providencial
de todo el universo. Señor Dios Todopoderoso, dice el verso, porque no hay Dios más grande que el Señor Jesús. Él es Dios, el creador y dueño del mundo, defensor y soberano de todas las cosas, que tiene todo el poder en todos los mundos. Justos y verdaderos son tus caminos, dice también el versículo. Los atributos de la justicia y la verdad se destacan también en la redención del hombre. Es el triunfo de la justicia sobre la injusticia y de la verdad sobre la mentira. Todos los actos o caminos de Dios en la redención, caracterizados son por la justicia y la verdad. Rey de los santos, dice el verso. Rey de todos los redimidos y santificados. Rey de naciones para la eternidad. Digno de adoración y suprema alabanza. Mis hermanos, mantengamos nuestra mirada solamente en Dios. Mantengamos la fe y un corazón de verdadera adoración. Comprendamos que todo se trata de Dios, no de nosotros. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuán precisa fue la profecía acerca de su ropa? La repartieron y echaron suerte sobre ella, tal y como estaba profetizado. ¿Qué nos sentimos impulsados a exclamar en vista de la gran sabiduría divina, que contó de antemano con detalle minucioso lo que sucedería al Redentor del mundo? A entonar el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mi querido amigo, usted que nos ve por primera vez, ¿cómo se siente después de estudiar estas escenas? Cristo, por amor a nosotros, dejó el cielo y vino a la tierra para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. El Señor Jesucristo, durante el camino al Calvario, le pusieron sobre su cuerpo molido y ensangrentado una pesada cruz, pero no resistió y cayó desmayado. Y aún viéndolo débil, la gente no tuvo compasión de él, sino que se burlaba, lo humillaba, lo insultaban. Cristo, en su agonía, llegaría a ser incluso el más inferior de todos, como él mismo lo profetizó a través de David. Cristo se convirtió en el oprobio de su pueblo. Fue vergüenza, deshonor para ellos. Todos lo abandonaron. Todos le dieron la espalda, hasta sus discípulos. Él era consciente del desprecio, y cada mirada de desprecio era respondida con una mirada de bondad y de perdón. Como presa en boca de leones estaba el Señor. Sus enemigos lo rodearon. Hasta Satanás con sus ángeles lo asediaban. Se había hecho pecado, y la ira de Dios estaba sobre él. Cristo sufría la agonía. Él cargaba con los pecados de todos nosotros, con su cuerpo molido por los látigos y los clavos que traspasaron sus manos y pies. Hasta sus ropas fueron sorteadas. Cada profecía inspirada por el Espíritu Santo se cumplió. Y se cumplió a la perfección. Padre, ¿por qué me has desamparado?, dijo. Era la expresión de abandono de su padre. Ese alejamiento que sintió el Salvador es lo que produjo el pecado cuando Adán y Eva desobedecieron la ley. El Señor, clavado en la cruz, estaba con una tremenda deshidratación producto del desgaste físico. Y allí dijo: tengo sed. El Señor mostraba su humanidad, pero consciente de todo, sabía que la obra había culminado y la gran victoria sobre el mal se había alcanzado, y la proclamaría a todo el mundo. Consumado es, dijo. La misión encargada por Dios había terminado. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Clamemos a Dios para que todos nosotros sigamos adelante hasta alcanzar la victoria final. Oremos por cada miembro de la iglesia. Ayunemos, mis hermanos. Pidamos su ayuda para poder pasar las aflicciones que tenemos. Que la bendición de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Les recordamos que cada primer sábado
Cada mes estamos haciendo el ayuno y si te gustaría acompañarnos, Dios te va a bendecir en todos tus proyectos. Dice el Señor, buscadme con ayuno y oración. Dios te va a bendecir mucho, no tan bien espiritual como físicamente, porque siempre necesitamos dar un descanso a nuestro cuerpo. Únete en este ayuno, estaremos muy gustosos de estar juntos, no importa la distancia. Nuestros espíritus estarán unidos a través de esta bonita experiencia que se puede lograr con el ayuno. Dios les bendiga grandemente. Continuamos siempre en contacto. Cada semana estaremos aquí hasta que Dios lo permita. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre mío. Guárdanos con bien y los días pasan rápido. Nos encontraremos pronto con nuestros hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos con todo poder y gloria, Señor. Bendice, Padre mío, en su trabajo, en sus estudios, en su desempeño en la iglesia, a los que están haciendo su decisión de bautizarse, Señor. Por ahí, si hay alguna persona que no tiene trabajo, Padre mío, proporciónalo y que pueda resolver su situación económica. A los que están enfermos también, ayúdales en esta decisión de recuperar su salud, Señor, con la medicina que estén tomando, Padre, no lo desampares. Aquellos que están atravesando por problemas familiares, conflicto con los hijos, a los que, Señor, no quieren venir a la iglesia, danos paz, danos esperanza y paciencia, Señor, para tener las palabras adecuadas y también ser ejemplo, Señor, con nuestro comportamiento, porque tú nos darás la estrategia para poder, Señor, salvarles de donde están. Bendícenos a todos, Señor, desde los más pequeños hasta el de más edad avanzada. Bendícenos y dejamos todo en tus manos de amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.